Unidos en una sola voz y como miembros de una misma familia, damos inicio a Panorama Hispanoamericano. La información de la Iglesia en nuestro idioma. Bienvenidos a Panorama Hispanoamericano. Saludos cordiales a quienes están en sintonía de Radio María, y es que desde Radio María Perú les damos la bienvenida a una nueva edición del Panorama Hispanoamericano. Como cada semana nos encontramos para compartir las informaciones más relevantes de la vida de la Iglesia y del quehacer de Radio María en nuestros países de habla hispana. En esta edición recibimos novedades de Argentina, Costa Rica, Colombia, Ecuador y España, Honduras y Perú. Y de manera especial, hoy estaremos en diálogo en directo con Radio María Colombia en comunión con la gran familia de Radio María en el mundo. También compartiremos información desde la Secretaría de la Familia Mundial de Radio María. Con espíritu de comunión y fe, iniciamos nuestro informativo. Damos la bienvenida a Radio María Argentina, que nos tiene preparado el siguiente despacho. Queridos hermanos, los saludamos cordialmente desde Argentina y compartimos con ustedes las principales noticias de nuestro país. Los obispos argentinos enviaron un mensaje a Monseñor Jesús González de Zárate y a todo el episcopado de Venezuela, en el que expresan su acompañamiento espiritual y su comunión eclesial ante el complejo momento que atraviesa el pueblo hermano. Estamos a su lado en estos tiempos complejos. Los acompañamos en el afecto y comprometemos nuestra oración y las de nuestras comunidades, pidiendo al Señor por intercesión de nuestra Madre que brille en la mente y en los corazones la mansa luz del pesebre, donde encontramos al niño que nos trae la paz y la justicia y que nos permite la verdadera reconciliación. Esto expresaron los prelados argentinos, Monseñor Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, el cardenal Ángel Rossi, vicepresidente primero, Monseñor Daniel Fernández, vicepresidente segundo, y Monseñor Raúl Pizarro, secretario general. Con el lema Misioneros de Esperanza entre los Pueblos, la Diócesis de Concordia está realizando la misión de verano, en la que participan 240 misioneros provenientes de las 4 zonas pastorales y de la Arquidiócesis de Santa Fe de la Veracruz y Paraná, junto con la Diócesis de Gualeguaychú. En Radio María conversamos con el padre Fabricio Ponce, asesor de la animación misionera de la Diócesis de Concordia, que nos decía esto sobre cada uno de nosotros como parte de la misión de la Iglesia. La misión siempre es un tiempo de gracia en donde Dios renueva en nuestros corazones el deseo de seguirlo, el deseo de seguir siendo fiel al camino y justamente la experiencia de la misión se enmarca en el camino pastoral no solo de la diócesis, sino también en el camino de cada comunidad parroquial. Yo creo que este año este mensaje de esperanza busca tocar lo más íntimo de nuestras parroquias y de toda la Iglesia, que muchas veces quizás nos enfriamos o nos estancamos o quedamos como en esa quietud, como esperando que todo llegue, y creo que esto nos invita a salir de nosotros mismos para que Dios pueda reforzar en nuestros corazones la esperanza que justamente nos sitúa en la persona de Él. Padre Fabricio, ¿estamos en un tiempo de misión, teniendo en cuenta que tenemos un Papa misionero? ¿Hay una llama allí encendida? ¿Todos tenemos que ser misión? Todos somos misioneros, cada uno de nosotros es parte de la misión. Sin duda que este es el desafío que tenemos para que en cada momento de la vida, en el día a día del año, de la vida misma, renovemos esta vocación misionera. Ahí donde Dios te puso, en tu familia, en tu trabajo, en donde te mueves,
es ahí donde Dios quiere que vivas la misión, es decir, que puedas transmitir y compartir este mensaje de esperanza con muchas personas que justamente quizás a veces esperan este mensaje y sobre todo este compartir corazón a corazón. Por eso que misioneros somos todos somos llamados a la misión, todos estamos dentro de la misión que la Iglesia tiene de hacer presente el Evangelio de Jesús. Del 2 al 4 de enero pasado, la familia de Radio María en Argentina vivió su encuentro de formación anual, con presencia de voluntarios que llegaron desde distintas regiones del país y bajo el lema Con María, profetas de un tiempo nuevo, vivimos 3 días de profundización en el carisma mariano de la obra, de la mano de la piedad popular de nuestro pueblo y renovándonos especialmente en la oración del Rosario. De esta forma, iniciamos el año impulsados y renovados en la misión evangelizadora de Radio María. Hasta aquí, queridos hermanos, compartimos algunas de las novedades de la Iglesia en Argentina. Les enviamos un cálido abrazo y será hasta un próximo encuentro. Agradecemos a nuestros hermanos de Radio María Argentina por esta información y de inmediato vamos a escuchar el despacho informativo eclesial y esta vez desde Radio María Colombia. Desde Radio María Colombia saludamos a todos los oyentes de Panorama Hispanoamericano e informamos las noticias más importantes de nuestra iglesia en Colombia. La Iglesia Católica de Colombia inicia el año 2026 con un mensaje de esperanza y llamado a la unidad nacional. Desde la Conferencia Episcopal de Colombia, su presidente Monseñor Francisco Javier Munera Correa presentó lo que denomina los sueños de Dios como una hoja de ruta para el país en este nuevo año. En su mensaje de inicio de año, el arzobispo de Cartagena afirmó que estos sueños representan los anhelos divinos que deben convertirse también en propósitos del pueblo colombiano. Entre los principales sueños propuestos se encuentra la paz, la reconciliación y la fraternidad social, inspirados en la profecía bíblica del Príncipe de la Paz. Iniciando el año 2026, los obispos colombianos, junto al pueblo de Dios y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, nos presentamos ante nuestro buen Dios, el Señor de la vida y de la paz, para decirle: gracias, Señor, por el año que ha culminado y bendito seas por este que comienza. En estos días hemos vivido la abundancia de la luz de Jesucristo, que ha venido al mundo a disipar todas las tinieblas y a confirmarnos que el plan de Dios sigue vigente. Como dice San Pablo, Él quiere que todos alcancemos la salvación y el conocimiento pleno de la verdad. Lo que Dios quiere para nosotros lo llamamos sus sueños, que deben ser también los nuestros, anhelos y propósitos que ponemos en sus manos y así los expresamos. Que Colombia encuentre en este año los caminos que conducen al perdón, la reconciliación y la paz. Que en nuestra patria la vida sea defendida y protegida por todos y cada uno de nosotros, y la dignidad de cada persona sea respetada y cuidada como un tesoro, por lo tanto, nunca pisoteada ni manipulada. Del mismo modo, hizo un enfático llamado a la defensa de la vida y la dignidad humana, promoviendo la solidaridad con los más vulnerables y la protección de quienes enfrentan mayores dificultades. Monseñor Munera también destacó la importancia de construir un proyecto común de nación, basado en el respeto de los derechos y deberes de todos los ciudadanos. Además, invitó al diálogo entre generaciones para asegurar un futuro digno para los jóvenes y a custodiar el medio ambiente como la casa común que nos ha sido confiada. Este mensaje de esperanza se presenta como una guía para que Colombia pueda caminar hacia una sociedad más justa, solidaria y en paz durante el 2026. Del mismo modo, el cardenal de Colombia, Monseñor Luis José Rueda Aparicio, envió su mensaje de Año Nuevo a todos los colombianos con un saludo especial a las familias del país y de América Latina. En su mensaje, el cardenal invita a comenzar este nuevo año construyendo una paz desarmada y desarmante, tal como lo propone el Papa León XIV, una paz que nace del diálogo, el respeto y el compromiso cotidiano con el otro. Comenzando el año 2026, quiero saludar
a todas las familias de Colombia y de América Latina. Quiero saludarlos con todo cariño, en nombre de la Iglesia, en comunión con el Papa León, permitiendo que nosotros recibamos el mensaje que el Papa nos ofrece para esta Jornada Mundial de Oración por la Paz. Él nos ha dicho que seamos capaces de construir una paz desarmada y desarmante, y eso tiene un gran contenido, un poderoso contenido para nosotros en este año 2026, en medio de una contienda electoral que nos puede llevar a que legitimemos la violencia, y eso no lo quiere el Señor, eso no le agrada al Señor y no le hace bien a Colombia. Que el Señor nos dé una verdadera paz que brota desde el corazón de cada uno. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El cardenal hizo un llamado a fortalecer el respeto, la confianza y la convivencia, valores fundamentales para la vida democrática y para la reconciliación del país. Subrayó además que solo desde una cultura de paz será posible garantizar un futuro lleno de esperanza para las familias colombianas, especialmente para los niños y los jóvenes llamados a ser protagonistas de una sociedad más justa y fraterna. Finalmente reiteró su invitación a iniciar este año nuevo con esperanza, responsabilidad y compromiso, trabajando juntos por la paz y el bien común. Con esta información nos despedimos de Panorama Hispanoamericano, acogiéndonos a sus oraciones por el futuro de Colombia, la paz y la fe. Desde los estudios de Radio María en la ciudad de Bogotá, estuvo con ustedes Luis Fernando López bajo la dirección del padre Germán Darío Acosta. Hasta la próxima emisión. Gracias a nuestros hermanos de Radio María Colombia por estas notas informativas desde su país. Y a esta hora damos la bienvenida a nuestros hermanos de Radio María Costa Rica. Reciban un saludo fraterno y un feliz año 2026 a toda la audiencia de Panorama Hispanoamericano. Desde San José, Costa Rica, les saluda el diácono Martín, asistente de Radio María, y a nombre de nuestro director editorial, el padre Eladio Solano, reciban un abrazo fraterno. Estas son nuestras informaciones. Monseñor José Manuel Garita Herrera, obispo de la diócesis de Ciudad Quesada, invita al Papa León XIV a visitar Costa Rica y a rezar por el país. Tras la primera audiencia general del Papa León XIV el pasado miércoles 7 de enero, Monseñor José Manuel Garita tuvo la oportunidad de encontrarse con el Santo Padre y poder conversarle de algunos aspectos, al tiempo que lo invitó a venir a Costa Rica. Le hablé de la diócesis de Ciudad Quesada, que veníamos a la clausura del jubileo. Le pedí por el país, que tiene próximas elecciones el 1 de febrero, y que es un gran deseo que pueda visitarnos, expresó Monseñor Garita. Precisamente el pasado 2 de enero, un grupo de 16 personas inició la peregrinación diocesana con motivo de la clausura del Año Santo de la Esperanza. Ya en enero del año pasado, se había dado una peregrinación para el inicio de esta gran celebración. En esta oportunidad, los peregrinos, encabezados por Monseñor José Manuel Garita, tuvieron la oportunidad de presenciar el cierre de la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro por parte del Papa León XIV. Además, el obispo de Ciudad Quesada aprovechó para llevarle 2 bolsas con café de Costa Rica, las cuales el Santo Padre pidió a un colaborador cercano que las cuidara. Monseñor comenta, el Papa se sonrió, se alegró mucho, y yo le dije al Santo Padre que era el café para que él pudiera aprovecharlo y lo disfrutara. Como dato importante, los obispos de la Conferencia Episcopal de Costa Rica tendrán a finales de septiembre de este año la visita ad limina apostolorum, el cual es un encuentro periódico que los obispos de una conferencia episcopal deberán realizar para rendir informe de la labor pastoral que se lleva adelante. Hasta aquí nuestras informaciones. Reciba a nombre de todo el equipo de Radio María un feliz fin de semana. Retornamos hasta los estudios de Radio María, Perú. Con gratitud recibimos este despacho de nuestros hermanos de Costa Rica y esta vez presentamos a Radio María Ecuador. Estimada familia de Radio María, desde la ciudad de Quito, les compartimos el reporte quincenal con la información eclesial más relevante de estos últimos días en el Ecuador.
Iniciamos. El sábado 3 de enero de 2026 se celebró una solemne Eucaristía con motivo de los 50 años de la canonización de Santa Beatriz de Silva, fundadora de la Orden de la Inmaculada Concepción. La celebración tuvo lugar en el Monasterio de la Inmaculada Concepción, ubicada en el centro de la ciudad de Quito. La Santa Misa fue presidida por Monseñor Alfredo José Espinosa Mateus, arzobispo de Quito, primado del Ecuador, y concelebrada por Monseñor Bolívar Piedra, obispo de la diócesis de Riobamba, Monseñor René Cova, obispo de la diócesis de Ibarra, y Monseñor Walter Eras, obispo de la diócesis de Loja. Además participaron sacerdotes franciscanos y hermanas concepcionistas provenientes de otros monasterios. Este aniversario permitió renovar la memoria del legado espiritual de Santa Beatriz de Silva, cuyo carisma, centrado en la devoción a la Inmaculada Concepción, continúa iluminando la vida de la Iglesia en el Ecuador y en diversas comunidades del mundo. En otra información, en el contexto de la solemnidad de la Epifanía del Señor, la diócesis de Santo Domingo celebró su tradicional convivencia de clero y vida consagrada, como signo de comunión y renovación del compromiso pastoral. La Santa Eucaristía, presidida por el obispo diocesano Monseñor Bertrand Vic, invitó a los participantes a llevar la cruz de Cristo y el mensaje de salvación a todos los ámbitos de la vida diocesana durante el nuevo año. El encuentro culminó con un fraterno espacio de convivencia que fortaleció los lazos de unidad y alegría entre el clero y la vida consagrada, reafirmando el camino conjunto bajo la guía de la fe, en comunión con la Iglesia Universal. Para finalizar, la noche del martes 6 de enero, fieles y miembros de la comunidad se congregaron en la Catedral Nuestra Señora del Rosario de Pompeya para participar en la Misa de Acción de Gracias por los 27 años de ordenación episcopal de Monseñor Rafael Cobb García, obispo del Vicariato Apostólico de Puyo. Durante la celebración, Monseñor Cobb recordó que su ordenación episcopal tuvo lugar el 6 de enero del año 1999 en la solemnidad de la Epifanía del Señor, en la Basílica de San Pedro, conferida por el Papa Juan Pablo II. En su mensaje, Monseñor Cobb destacó la Epifanía como un tiempo para reconocer la presencia de Dios en el camino recorrido y agradecer por la misión pastoral encomendada, renovando su compromiso de servicio a la Iglesia. De esta manera, finaliza el aporte de Ecuador en Panorama Hispanoamericano. Reportó para ustedes Pablo López Suárez. Continuamos con más información desde los estudios de Radio María en Perú. Usted escucha Panorama Hispanoamericano. Agradecidos por esta información que nos brinda Radio María Ecuador, y ahora damos lugar para escuchar el despacho, y esta vez desde Radio María España. Un saludo muy cordial desde Radio María en España y muy feliz año 2026. Con la dirección del Padre Luis Fernando de Prada y la redacción y locución de Cristina Abad, pasamos a informarles de las noticias más destacadas de la Iglesia en España. Comenzamos contándoles que la Archidiócesis de Valladolid ha inaugurado el año jubilar de la santidad concedido por la Santa Sede con motivo del tercer centenario de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo. Este tiempo de gracia se clausurará el 10 de diciembre del año que viene, coincidiendo con los 300 años de la canonización del santo. Como recuerdan, desde este arzobispado, Santo Toribio de Mogrovejo, nacido en la localidad vallisoletana de Mayorga en 1538, fue el segundo arzobispo de Lima y gran unificador y organizador de la Iglesia en Perú, donde falleció en 1606. Fue canonizado por el Papa Benedicto XIII el 10 de diciembre de 1726. Según explican desde la Archidiócesis de Valladolid, la celebración de este año jubilar supone una oportunidad para desarrollar la vocación común a la santidad que promueve la Iglesia Católica, tomando como ejemplo el testimonio de Santo Toribio de Mogrovejo.
Para ello se ha diseñado una programación espiritual y religiosa que, combinada con otras propuestas académicas, artísticas, culturales, históricas y sociales, ayudará a acercar la figura de Santo Toribio, su vida como ejemplo de santidad en nuestros días y su espíritu misionero al conjunto de la ciudadanía. Además, durante este año jubilar de la santidad, los fieles podrán obtener la indulgencia plenaria en el templo decretado como jubilar para este periodo. Y por su parte, la Diócesis de Málaga ha inaugurado un año jubilar que ha concedido la Santa Sede con motivo del centenario del fallecimiento del beato Tiburcio Arnaiz, acontecida el 18 de julio de 1926. Este tiempo de gracia se extenderá hasta el 20 de octubre. Como explican desde la Diócesis de Málaga, quieren aprovechar este año jubilar especialmente para difundir y profundizar en la espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús. Asimismo, precisan que en el templo dedicado al Corazón de Cristo, en el centro de Málaga, regido por la Compañía de Jesús, se podrá ganar la indulgencia plenaria con las condiciones acostumbradas. Con este motivo, la Iglesia malagueña ha manifestado que vivirán con júbilo este año de gozo por el legado del beato, cuyo segundo milagro está más cerca de ser reconocido. Y por último, les contamos que esta semana hemos concluido nuestra campaña de Adviento y Navidad. Desde el 9 de diciembre hasta el 9 de enero hemos dedicado programas especiales a compartir testimonios y entrevistas de nuestros voluntarios, dando a conocer la labor que desde esta emisora realizamos de la mano de María. Este año se ha celebrado en un tiempo marcado por la virtud de la esperanza, dentro de este año jubilar de la esperanza que ha clausurado el Santo Padre León XIV en la solemnidad de la Epifanía y que además retransmitimos desde esta emisora. Como ha indicado nuestro director, el padre Luis Fernando de Prada, esa es nuestra esperanza, que sobre las ruinas generadas por el odio y la violencia de nuestro mundo podamos colaborar con el Señor Jesús y la Reina de la Paz en la construcción de la civilización del amor, lo cual solo será posible si acogemos a Cristo como Rey. Y eso es a lo que Radio María quiere contribuir y para lo cual contamos con la ayuda de todos. Pues poniendo todas estas intenciones y también las de este nuevo año en el corazón de la Virgen, nos despedimos de nuestros hermanos de Hispanoamérica. Hasta la próxima conexión, si Dios quiere, y que nuestra querida Virgen de Radio María los acompañe y proteja siempre. Agradecemos a nuestros hermanos de Radio María España por esta información de nuestra iglesia y especialmente de Radio María. Ahora damos lugar a la participación de Radio María Honduras. Bendiciones, queridos radioyentes de Panorama Hispanoamericano. Reciban un saludo fraterno en Cristo Jesús desde los estudios de Radio María Honduras. A continuación compartimos con ustedes nuestra nota informativa para esta semana. Inician preparativos para la celebración del 279 aniversario de la Virgen de Suyapa. La Comisión Nacional de Prevención y Movilizaciones Masivas CONAPREM realizó una importante reunión de coordinación junto a los distintos comités e instituciones involucradas en la organización y resguardo de la próxima celebración de los 279 años del hallazgo de la patrona de Honduras, Santa María de Suyapa. Durante este encuentro se abordaron temas fundamentales como la seguridad de los peregrinos, la atención médica, el control del tráfico, la logística, limpieza, el orden y otros aspectos claves para garantizar una celebración segura y organizada. Las instituciones participantes reafirmaron su compromiso de trabajar de manera conjunta con el fin de ofrecer condiciones adecuadas a las miles de personas que se movilizarán hacia el santuario de Suyapa para vivir una fiesta mariana en un ambiente de fe, respeto y tranquilidad. Desde CONAPREM se destacó que estas coordinaciones previas son esenciales para prevenir incidentes y asegurar que tanto las actividades religiosas como culturales se desarrollen de una manera ordenada. Asimismo, se informó que en los próximos días se continuará afinando los planes operativos que se implementarán durante la importante festividad en honor a la Virgen de Suyapa. En otras informaciones, en el día de la solemnidad de la Epifanía del Señor, la Catedral Metropolitana de Tegucigalpa fue escenario del Pregón de la Misión 2026, un acto profundamente simbólico y eclesial que marca el inicio del camino misionero para la Iglesia que peregrina en Honduras. Este acto se vivió en un ambiente solemne y orante, con la participación del presbiterio de la Arquidiócesis de Tegucigalpa y del Pueblo de Dios, reunidos como una sola iglesia para escuchar, acoger y asumir el llamado misionero.
El texto del pregón invita a todos los fieles a abrir el corazón a un tiempo de gracia, a vivir la misión no como una tarea extra, sino como una participación activa en la misión misma de Jesucristo. Se subraya que la misión es comunión, gratuidad, humildad y alegría, y que todos estamos llamados a ser discípulos misioneros sin excepción. Asimismo, el mensaje final del pregón anima con fuerza a toda la feligresía. Anímense todos, Cristo nos envía, la misión 2026 inicia su camino. Recordando que, bajo la intercesión de Santa María, estrella de la evangelización, y la fuerza del Espíritu Santo, la Iglesia en Honduras camina unida para anunciar el Evangelio en cada barrio, aldea y ciudad. Hasta aquí nuestras notas informativas. Les invitamos a mantenerse en oración por nuestra patria, por la celebración de la Virgen de Suyapa y por los frutos de la Misión Nacional 2026. Les informó Kevin Carranza. Que Dios les bendiga. Agradecemos a nuestros hermanos de Honduras por esta información y ahora vamos a conocer el acontecimiento eclesial desde Radio María, Perú. Queridos hermanos de Hispanoamérica, les damos la más cordial bienvenida. Mi nombre es Juan José Villar y desde Radio María, Perú, es un placer para nosotros compartir con ustedes las noticias eclesiales más destacadas de nuestro país. Iniciamos este gran espacio para destacar que el Santo Padre, el Papa León XIV, designó al sacerdote Guillermo Inca Pereda del Obispado Castrense del Perú como nuevo capellán de su santidad, una distinción honorífica que la Iglesia otorga a presbíteros cuya labor pastoral se ha caracterizado por su cercanía al ministerio del sucesor de Pedro y su entrega a la misión evangelizadora. El padre Guillermo Inca se desempeña desde marzo del 2011 como secretario general adjunto de la Conferencia Episcopal Peruana. Actualmente el padre Guillermo Inca es vicario general del Obispado Castrense del Perú y párroco de la parroquia María Misionera, hoy santuario diocesano del Divino Niño Jesús, desde donde desarrolla una constante labor pastoral. Sobre este nombramiento, Monseñor Carlos García Camader, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, señaló que se trata de una muestra del cariño y de la cercanía del Santo Padre, especialmente con el Perú, así como un reconocimiento al servicio misionero que el sacerdote viene realizando a lo largo de los años. Es importante destacar que el padre Guillermo Inca Pereda nació en Santiago de Chuco, La Libertad, en 1959 e ingresó al Seminario Menor de los Oblatos de San José en 1975. Fue ordenado sacerdote el 3 de febrero de 1985 en Lima por Juan Pablo II durante la visita apostólica del pontífice al Perú. Este nombramiento se suma a otras designaciones recientes de sacerdotes peruanos al servicio del Santo Padre, fortaleciendo la presencia del Perú en la vida de la Iglesia universal. En un tiempo de gracia y memoria agradecida, la Iglesia vuelve la mirada a uno de sus grandes pastores y también a la herencia espiritual que marcó la evangelización de América. Por ello, la Iglesia del Perú se prepara para vivir un tiempo profundamente significativo en relación al año jubilar 2026, con motivo de los 300 años de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo, pastor ejemplar y figura decisiva en la evangelización del continente americano. Este jubileo recuerda la vigencia de su testimonio y la huella profunda que dejó en la vida de la Iglesia. Según señaló la Conferencia Episcopal Peruana, este jubileo se presenta como un tiempo de gracia para el pueblo de Dios, llamado a renovar la fe y a reavivar el ardor misionero, además de fortalecer la fidelidad al Evangelio, siguiendo el testimonio de vida, entrega y celo pastoral de este gran santo. En el Perú, el año jubilar ya se inauguró con una Eucaristía solemne en el santuario de Saña, que se encuentra en el distrito de Saña, en la región Lambayeque, al norte del Perú, lugar donde Santo Toribio de Mogrovejo entregó su vida al Señor.
Esta celebración congregó a fieles de diversas diócesis junto a obispos, sacerdotes y religiosos y marcó el inicio de un camino jubilar profundamente unido a la memoria viva del santo en el Día de la Iglesia en el Perú. Por su parte, el Arzobispado de Lima destacó que el año jubilar invita a redescubrir a Santo Toribio de Mogrovejo como un pastor cercano, misionero incansable y firme defensor de la dignidad de los pueblos. Su obra evangelizadora, indica el arzobispado, expresa en sus visitas pastorales la formación del clero y una fe profundamente encarnada en la realidad. En un ambiente de oración, reflexión y compromiso pastoral, la Iglesia de Lima se preparó para un importante encuentro eclesial. El cardenal Carlos Castillo, arzobispo metropolitano de Lima, convocó a la segunda Asamblea Sinodal Arquidiocesana de Lima en el marco del año jubilar por los 300 años de canonización de Santo Toribio de Mogrovejo. El encuentro se realizó los días 6, 7 y 8 de enero en el Colegio San Agustín, tras un proceso previo de asambleas sinodales desarrolladas en 129 parroquias de la arquidiócesis. Inspirados en el lema jubilar, siguiendo a Jesús como Santo Toribio de Mogrovejo, somos misioneros de esperanza. El purpurado señaló que esta asamblea marca un nuevo proceso de renovación eclesial con el objetivo de escuchar las diversas realidades del pueblo de Dios y responder a los desafíos concretos de la vida. Además también de comunicarse con los barrios y la sociedad actual, destacando que la Iglesia es una comunidad que camina unida. Según informó la Arquidiócesis de Lima, más de 1,000 personas participaron en este encuentro, entre representantes parroquiales, comunidades quechuahablantes, universidades y hermandades, además de otras realidades sociales. Los aportes de esta asamblea servirán, indicó el arzobispo, para orientar a las prioridades pastorales de Lima y aportar un camino de iglesia de cara a la asamblea eclesial prevista para el año 2028. Queridos hermanos de Hispanoamérica, estas han sido las informaciones eclesiales de nuestro país. Mi nombre es Juan José Villar y desde Radio María Perú agradecemos su atención. Agradecemos a nuestros hermanos de Radio María Perú por esta información y a esta hora saludamos a nuestros hermanos de la familia mundial de Radio María, quienes nos presentan el siguiente informe. Gracias Radio María Perú por la coordinación durante este trimestre que inicia de Panorama Hispanoamericano. Les acompaña Eufrasio Ábrego desde la Secretaría Editorial de la Familia Mundial de Radio María y les informo de las últimas noticias de Radio María en el mundo. El pasado 15 de diciembre se inauguró con gran alegría el proyecto de energía solar en la sede de Radio María Nigeria en Abuja y en el centro de transmisión. Fue un acto especialmente significativo que tuvo lugar solo 9 días antes de Navidad y contó con una entusiasta participación de los locutores, el personal y los oyentes. La satisfacción es profunda, sobre todo considerando que en Nigeria la energía eléctrica suele ser insuficiente, tanto en las grandes ciudades, incluida la capital, Abuja, como en las zonas rurales. Garantizar un suministro continuo de electricidad supone un reto importante, en particular para una emisora de radio que necesita energía constante, tanto en la sede operativa, donde se encuentran los estudios, como en la torre de transmisión, donde está instalada el sistema de radiofrecuencia. Como el coste de mantener los generadores en funcionamiento en ambas instalaciones es muy elevado, la energía solar se reveló como la solución más eficaz y sostenible. De hecho, este proyecto contribuye de manera concreta a la estabilidad y la continuidad de las transmisiones, porque reduce significativamente los gastos de energía. Además, las donaciones locales, que a menudo provienen de personas con escasos recursos económicos, pueden seguir sosteniendo la radio con más eficacia. Es importante destacar que Radio María Nigeria en Abuja es la primera radio de África que ha instalado un sistema de energía solar tanto en su sede como en su centro de transmisión. Un logro que constituye un ejemplo virtuoso y un augurio de que gracias a la generosidad misionera, el modelo puede expandirse progresivamente
a muchas otras Radio María del continente africano. Que la Virgen bendiga a todas las manos generosas que lo han hecho posible. Y bien, con esta información desde África, les agradecemos por esta información y para conocer también de Radio María en el mundo. Les recuerdo que estas noticias junto a sus fotos pueden verlas visitando nuestro sitio web radiomaria.org. También pueden visitar para más detalles nuestra página en Facebook. Pueden buscarnos como Radio María en el mundo o Radio María in the World. Les acompañó Eufrasio Ábrego desde la Secretaría Editorial de la Familia Mundial de Radio María. Gracias Radio María Perú por la coordinación de este espacio. Usted escucha Panorama Hispanoamericano. A continuación iniciamos el espacio Diálogo en Directo. Damos inicio a nuestro segmento Diálogo en Directo, un espacio de encuentro y comunión entre las Radio María de Hispanoamérica. En esta edición conversamos sobre el acontecer pastoral y comunicacional de nuestras emisoras hermanas. Nos enlazamos ahora con el Padre Germán Acosta Rubio, director de Radio María Colombia. Un cordialísimo saludo a todos los directores, voluntarios, formadores de nuestras radios en América Latina y en España. Que el Señor y la Santísima Virgen alcancen de lo alto un año pleno de ventura, no solo para nosotros en nuestro trabajo de evangelización, sino para el bien de la humanidad. Padre, desde una óptica cristiana, ¿cómo lee los acontecimientos que se están viviendo en el mundo y en el continente? Hasta hace unos 5 años, pensábamos que el nuevo orden mundial se determinaba por una lectura más de carácter socialista que trajo como efecto el socialismo del siglo XXI en América Latina y la expresión de los poderes ocultos que intervinieron en la comunidad europea para crear una cultura distinta que asumía banderas de carácter woke, banderas absolutamente liberales y que tendían a la unificación de todo bajo un target que era abiertamente materialista. Sin embargo, de manera, diríamos, providencial, aparece un personaje, Donald Trump, en los Estados Unidos. No digo que sea santo o menos santo, o que sea la expresión última de quién sabe qué cosa, pero de todas maneras, este hombre se atravesó al nuevo orden mundial como venía descrito, se atravesó en la Agenda 2030, en la nueva revolución industrial, persiguiendo lógicamente los intereses de los Estados Unidos, pero eso permitió descubrir cosas que para nosotros, aunque eran reales, no las habíamos leído en su proporción exacta. En el caso de América Latina, y entonces hemos visto el despliegue de estas fuerzas, diría yo, descomunales de los Estados Unidos en el Caribe. Y lo que hemos vivido recientemente, que nos parece inaudito, y es que Maduro, presidente dictatorial de Venezuela, hoy esté en una celda de 3 por 3 metros en Nueva York, en Brooklyn. Y esto ha significado un cambio, y diríamos, ha generado un movimiento tectónico en la humanidad, no solo desde el punto de vista político, económico, social, diría yo, también desde un punto de vista espiritual, que es lo que nos concierne. No obstante, lo que estamos viviendo y a lo que asistimos en este momento es el poder de corrupción tan espantoso que logró el narcotráfico y luego el contrabando de oro, de petróleo, de gas, de uranio. Y cómo Venezuela se había constituido en una base muy bien preparada por otros gobiernos poderosos de Europa, Rusia, etc. Y, lógicamente, con toda una doctrina que venía desde Fidel Castro y que llevó
a hacer de Venezuela la exportadora de la cocaína, que lamentablemente se produce en Colombia. Y con la cocaína se generaron millones de dólares que se constituían no en la espada de Bolívar, sino en la chequera con la que corrompieron militares, gobiernos, todo. Se cree que el capital, según la Secretaría de Estado de los Estados Unidos y la Secretaría del Tesoro, se estima en 2.7 trillones de dólares. Quiere decir que lo que se ha abierto aquí es un escenario descomunal donde era una auténtica guerra, no quisiera decir de carácter mundial, pero sí la armada que había corrompido no solo a los gobiernos del continente, sino a todos los gobiernos de Europa, también a los 5 continentes. Entonces era una situación tal, y lo más grave es que esto estaba apuntando hacia la potencia que era los Estados Unidos de América, porque también este narcotráfico incidió en la no elección de Trump en su segundo periodo y corrompió también a funcionarios políticos de los Estados Unidos de América. De modo que la caída de Nicolás Maduro, de esta cabeza fundamental, en este momento ha redimensionado todas las cosas y, si se me permite el término, ha puesto las barbas a remojar de cantidad de políticos, de presidentes. Ya sabemos todo lo que hubo aquí en América Latina, y donde se abre el ventilador y cada día este va a ser un reality terrible. Pero por otro lado, pensando ya en nuestro continente y pensando en Venezuela, es una invitación a toda la audiencia amable a hacer una oración fortísima, porque es una batalla la que se está librando de transición que esperemos lleve a buen puerto a este pueblo noble, hermano, que ha sufrido tanto, ¿no? La represión, la mordaza, las cárceles, la tortura y todo eso. Y entonces debemos verlo todo en su justa dimensión, no solo lo que sucedió, no solo el hecho de ver a Nicolás Maduro reducido con las cadenas y llevado a una corte, sino todos los elementos que, por otro lado, están incidiendo o incidieron en la suerte de la humanidad. Este es un momento crucial, fundamental, que no podemos desconocer. ¿Cuál debería ser la importancia de Radio María en el cambio de época en el mundo? ¿Cuál es entonces el rol, la función que juega Radio María en el continente? Si bien es una radio de carácter religioso, espiritual, no puede estar ausente de la realidad histórica por la que estamos pasando y que nos afecta directamente a todos nuestros países, a quienes a esta hora nos oyen. Pero estoy convencido, y dejo esto a consideración de ustedes, que lo que vivimos en la humanidad y lo que se vive en América Latina es una auténtica guerra espiritual. Nos hemos olvidado de Dios. Y cuando lo digo no es solo desde el punto de vista moral o de las prácticas religiosas, sino desde un punto de vista histórico. Desde el siglo pasado, con el Tratado de Frankfurt, la Revolución Francesa, el racionalismo ateo desechó a Dios del aspecto social, del aspecto político. Se separaron completamente. Entonces se perdió un referente. La antropología perdió su significado, el ser humano como imagen de Dios. Y con esa pérdida vino la pérdida de la dignidad de la persona humana. Y entonces el ser humano era leído desde los intereses políticos, o de derechas, o de centros, o de izquierdas, pero no como la obra excelente de Dios, hecha imagen y semejanza suya. Entonces, desde ese punto de vista, ya la moral no se regía por la ley natural, sino por los intereses de los partidos o de los sistemas. Y entonces el fin terminó justificando los medios. Y fuera de eso, un problema grave del que no se habla, del que no hablan los medios, ni siquiera hablamos los católicos, es la brujería, la santería y todo eso que se instaló en nuestros países. Baste mirar a Venezuela.
Cuba, que se dice que es la expresión del marxismo materialista más espantoso en América Latina, pero resulta que allí la santería la practicaba Fidel Castro. En fin, este es un aspecto impresionante, es un olvido de Dios y un asumir los estandartes del paganismo que hoy postran a nuestras naciones. De suerte que Radio María juega un papel importante en la formación espiritual que no puede estar separada de la realidad histórica, pero que a su vez manifiesta y defiende, y esta no es una línea ni de libertarios, corte Milei o Meloni o quien sea, sino abiertamente cristiana, de presentar el Evangelio de Jesucristo y la historia de la salvación como el único camino capaz de redimir al ser humano, de redimir y salvar a la humanidad y sobre su base construir una sociedad justa, equitativa. Nos damos cuenta que hay una profunda crisis espiritual que se nos impuso o de la que vivimos nosotros, es decir, un cristianismo teórico, un ateísmo práctico, con muchas expresiones de unas cristologías falsas que no presentan al Dios que es amor. No hago un juicio de carácter moral para decirle a los oyentes conviértanse, no. Percibamos más bien el infinito amor de Dios, dejémonos tocar por Él y a partir de Él, entonces va a haber un cambio dentro. Si no sacamos la miseria que hay dentro del hombre, es imposible sacar al hombre de la miseria. Y entonces nuestra labor es de primer orden, aunque no lo parezca, y es volver a darle a Jesucristo el lugar que Él merece en todos los aspectos, desde lo político, lo económico, lo social, lo educativo, la salud, etcétera, etcétera, como único elemento de cambio. De lo contrario, viviremos en un mundo de mentira, de sofisma, de engaño. ¿Considera que lo que vivimos en el presente histórico está planteando una batalla espiritual? Sí, insisto en ese aspecto de la batalla espiritual. No cabe duda que hay una acción del demonio sumamente fuerte. Es imposible que seres humanos lleguen a enriquecerse como se han enriquecido con el narcotráfico, con la mentira, con dineros descomunales, como ya respondía en la primera parte. Si necesitamos solo lo diario, estas personas podrían vivir, no, sin admitir la corrupción como algo justo. Y sin embargo se vuelven insaciables. Y no solo se vuelven insaciables, sino que se enceguecen. Y no miran a su pueblo, sino que lo oprimen, lo extorsionan, lo intimidan, como lo que estamos viendo hoy, que les controlan hasta los celulares, que no pueden alegrarse en un Caracas por lo que pasó, que hay una imposición no desde la ley, no desde la justicia, sino de los grupos armados, de todo eso. Esto es absolutamente demoníaco. Algunos se van a escandalizar porque hablo de eso, porque a los católicos nos parece ya un tabú, hemos caído en ser defensores, ¿no?, del maligno, pero es abiertamente una acción del maligno que lleva al homicidio y al homicidio de quienes secuestraron todo un país y lo aplican y torturan, y a esta hora hay más de 1,000 presos políticos inocentes que han sido torturados en el helicoide. ¿Todo eso qué significa? Que hay una maldad tal, un enceguecimiento de las conciencias que lleva a semejantes latrocinios. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que despertar al amor infinito de Dios como el único antídoto para frenar esto. Y por eso yo invito a todos los oyentes a que generemos en Radio María, y ustedes no saben el poder inmenso de lo que eso significa, a la oración, a la plegaria, si es el caso al ayuno, a la penitencia, porque es el único camino capaz de vencer el maligno. Y miren que las radios en América Latina oran, y muchísimo, y miren lo que está pasando. Lo que no pueden los hombres, lo podrá Dios. Mi saludo cordial a usted y a todos los oyentes en Hispanoamérica. Agradecemos al Padre Germán Acosta Rubio, director de Radio María Colombia, por acompañarnos en este espacio de diálogo en directo y compartir el acontecer de esta emisora hermana.
De esta manera llegamos así al final de esta edición del Panorama Hispanoamericano. Agradecemos a todas las radios Marías de nuestros países hermanos por compartirnos sus informaciones y testimonios que estamos seguros que fortalecen nuestra comunión y nuestra fe. Gracias también a ustedes, amigos oyentes, por acompañarnos semana a semana y ser parte de esta gran familia. Desde Radio María Perú les habló Juan José Villar. Los invitamos a permanecer en sintonía, confiando siempre en la intercesión de la Virgen María. Que Dios los bendiga. Hasta una próxima edición. Finaliza Panorama Hispanoamericano. Les hemos presentado la información de la Iglesia en nuestro idioma. Radio María, una sola radio, una sola misión.